Hola a todos. Bienvenidos al canal Historias y Confesiones. Gracias por suscribirse al canal para no perderse ninguna historia. Las historias que vamos a compartir, inspiradas en relatos encontrados en Internet, tienen únicamente fines de entretenimiento. No deben interpretarse como una incitación a imitar tales actos ni como una discriminación contra personas concretas. ¡Que aproveche! Sin duda, habría dejado las cosas como estaban y habría continuado mi existencia sin ella. Sin embargo, su sonrisa burlona me obligó a actuar, empujado por ese gesto despreciativo. No importaba si era consciente de ello o no, su absoluto desprecio desgarró mi alma. Se hacía claro que Samantha, mi esposa desde hace 6 años, no permanecería así por mucho tiempo. Parte del problema residía en que había dedicado un exceso de tiempo al trabajo durante los últimos 6 meses. Estaba compitiendo por una promoción significativa, prometiendo un aumento sustancial de salario. Eso habría permitido a Sam renunciar a su empleo y comenzar la construcción de nuestro nido familiar. Otra preocupación relacionada con Samantha, una belleza fascinante, una de esas criaturas etéreas que nunca habían aprendido a rechazar los avances masculinos. No coqueteaba a su vez, pero su brillante sonrisa enviaba un mensaje erróneo. Dado que Sam comparte un parecido notable con Scarlett Johansson, luciendo el mismo rostro radiante y la misma figura esbelta, los hombres se sentían naturalmente atraídos por ella. Mis sospechas sobre sus horas extra y sus frecuentes desplazamientos habían aumentado. Pero la sonrisa burlona que mostró durante la fiesta de la empresa fue la prueba irrefutable. Tuve que casi obligarla a invitarme a esa velada, y ahora entendía por qué. El respeto ocupa un lugar preponderante en mi familia. Me llamo John Simon, por cierto. Concédanme unos momentos, y les narraré un ejemplo significativo de mi adolescencia. Era el jugador estrella del equipo de béisbol de la escuela secundaria, ocupando el puesto de campo corto. Era a principios de la temporada, y nos estábamos midiendo al equipo más propenso a bloquear nuestro camino hacia el campeonato de la conferencia. El adversario me lanzó una pelota rápida, apuntando peligrosamente a mi cabeza. Evitando por poco el proyectil, fui tocado en el casco. Levantándome, me dirigí hacia la primera base, lanzando una mirada al lanzador. Este, con una sonrisa burlona, murmuró palabras provocativas. Sin dudarlo, me lancé hacia el montículo, dejando de lado las habituales escaramuzas para una confrontación directa. Con un puñetazo, le rompí la nariz, haciendo brotar sangre sobre su uniforme inmaculado. A raíz de este incidente, fui suspendido, a la espera de una decisión sobre una posible exclusión definitiva. Mi entrenador expresó su decepción, mientras que mi padre me apoyaba, afirmando que no podía permitir que nadie me faltara al respeto. Esta aprobación paterna contrastaba con mi búsqueda del respeto de mi entrenador, quien, a pesar de 3 años de colaboración, me reprendió al día siguiente en su oficina, un discurso que no olvidaré. Me explicó que, sin importar las provocaciones, había que mantenerse por encima de eso. Habiendo crecido en un entorno difícil, había aprendido a evitar los conflictos para continuar mis estudios y escapar de un destino sombrío. Mi entrenador concluyó especificando que un regreso al equipo significaría renunciar a toda violencia, sin importar la provocación. Finalmente, mi suspensión se limitó a 3 partidos, un desenlace favorable gracias a la intervención inesperada de Ron Mueller, el receptor adversario, que reveló las intenciones maliciosas de su propio entrenador. Ron expresó su disgusto por la estrategia empleada por su equipo, destinada a hacerme excluir injustamente. Se negaba a ganar el campeonato de esa manera. Gracias a su testimonio, el comité se dio cuenta de la manipulación y optó por una sanción más indulgente hacia mí. Ron, convertido en el receptor de nuestro equipo universitario, también se destacó como testigo en mi matrimonio con Sam. Si tan solo Samantha hubiera mostrado una pizca de respeto al anunciar claramente el final de nuestra unión, podría haberlo aceptado. Ser dejado no era nuevo para mí, pero nunca antes por alguien que se había comprometido ante nuestro entorno a amarme eternamente. Y aún así, podría haber superado eso, hasta que Sam eligió deliberadamente traicionar nuestro juramento con Ted Harris. En un estado de estupor, me comparaba con los protagonistas de dibujos animados, desgarrado entre los consejos de mi entrenador, abogando por la nobleza, y las exhortaciones de mi padre a reclamar venganza. La decisión fue rápida. Sin necesidad de trucos dignos de espías, desde el lunes siguiente a la recepción de la noticia,
Tomé las medidas necesarias. Consulta con un abogado especializado en divorcios y contratación de un detective privado. La primera noche que Sam pretendió trabajar tarde, el detective siguió sus pasos hasta un domicilio revelador. Aunque no se capturó ninguna prueba visual de su infidelidad, estaba claro que su encuentro no era de carácter profesional. Todo estaba en su lugar para confirmar mis sospechas en su próxima visita. Ella pretendió salir con colegas, pero una hora más tarde, encontré su coche estacionado en su casa. Cara a cara con Ted, vestido con su albornoz y exhibiendo esa sonrisa burlona, enfrenté la situación. Sin intención de violencia, simplemente le anuncié que Sam era suya ahora, decidido a no compartir más mi vida con una persona mentirosa e infiel. Pidiendo a Sam que se presentara para recibir los documentos de divorcio, sostenía el sobre de papel craft, símbolo del final de una era y del comienzo de un nuevo capítulo en mi vida, impregnado de dignidad y resolución. Llamé a Sam con una voz firme: baja, no hay necesidad de ocultarte. Ella apareció, vestida con un atuendo similar al del hombre que acababa de abrir la puerta, un momento casi irónico. Sam, aquí están los papeles del divorcio. Encuentra un abogado y pídele que se comunique con el mío para llegar a un acuerdo. No vuelvas a casa esta noche, ni siquiera antes de mañana. Para entonces, habré sacado mis cosas de nuestro apartamento, y podrás regresar. Sam tomó el sobre como si contuviera un veneno. John, pero mis padres y la familia de mi hermano debían venir para el brunch mañana. ¿Qué se supone que debo decirles si no estoy aquí? Sin titubear, respondí: no te preocupes, Sam. Antes de venir aquí, informé a tu hermano por correo electrónico, dándole esta dirección. Le sugerí que ustedes recibieran a la familia aquí, en lugar de en nuestro apartamento. Imagino que tendrá tiempo para avisar a todos. Si no, me encargaré de informarles del cambio de lugar a su llegada mañana. Después de estas palabras, la dejé, viéndola derrumbarse en lágrimas. Sin embargo, un detalle me detuvo en seco: el anillo de mi abuela aún adornaba su mano izquierda. Sam, ni siquiera tuviste la decencia de quitarte la alianza de mi abuela para tus encuentros. Devuélvemelo ahora. Con la voz quebrada, obedeció, quitándose el anillo y colocándolo en mi palma. Los documentos del divorcio, por su parte, ya me estaban esperando en el sobre. Sin una palabra más, dejé el lugar, con el corazón pesado pero resuelto. Al día siguiente, me esperaba una sorpresa: el timbre sonó a las 11. Tal vez el hermano de Sam no había recibido mi correo a tiempo. Curioso y un poco ansioso, me acerqué a la puerta, descubriendo a la familia de Sam reunida en el umbral. John, nos sentimos mal, he recibido tu correo y hablé con Sam. ¿Podemos entrar para hablar? El hermano, acompañado de los padres de Sam, parecía decidido a abogar por ella, esperando convencerme de que abandonara el procedimiento de divorcio. Sam, por su parte, había encontrado refugio en casa de su hermano tras nuestro enfrentamiento, revelando todo y solicitando su apoyo. Sam era consciente del cariño que yo tenía por sus padres, especialmente desde que los míos se mudaron a Florida, tras la jubilación de mi padre. Durante su visita, intentaron persuadirme con argumentos de perdón y misericordia, pero me mantuve firme durante esa larga hora de conversación. La despedida estuvo impregnada de tristeza, sin una sonrisa. Mi suegra, con los ojos llenos de lágrimas en el porche, parecía esperar un gesto reconfortante de mi parte, pero el corazón no estaba en ello, y el abrazo habitual no se llevó a cabo. En los meses siguientes, mientras el proceso de divorcio se desarrollaba, ella intentó comunicarse, en vano. Los consejos de nuestros abogados divergían. El mío consideraba que cualquier intento de reconciliación era fútil. La infidelidad de Sam había roto irremediablemente los lazos de nuestra unión. Poco antes de la finalización del divorcio, se me propuso una invitación a cenar en casa de Ron. Su esposa, Gerald, y Sam mantenían aún contactos ocasionales, lo que permitió a Ron estar mejor informado sobre los detalles de nuestra separación que yo mismo. En casa de Ron, observando a Gerald, embarazada de 7 meses y radiante, preparando la comida, fui tomado por una reflexión melancólica. Ron, al notar mi mirada fija en su vientre, me invitó a salir para charlar. Antes de seguirlo, compartí un momento con Gerald, animándola a no traicionar nunca a Ron, a lo que ella respondió con su amor incondicional por él y su futuro hijo. Esta conversación me recordó lo que podría haber dicho sobre Sam, un año atrás.
En el porche, Ron compartió su visión de las cosas, afirmando su apoyo incondicional a nuestra situación. Me reveló sus conversaciones con Sam, asegurándole su ayuda, mientras se negaba a tomar partido o dar consejos apresurados. Esta actitud sabia y equilibrada de Ron contrastaba con la tormenta emocional que había vivido, subrayando la importancia del apoyo y la amistad sincera en los momentos más difíciles. Deposité un beso amistoso en la mejilla de Jelly antes de salir de la cocina. Afuera, le di una cerveza a Ron y me preparé para escuchar. Jon, Sam quiere verte para hablar antes de que se finalice el divorcio. Ella me contactó para que te transmitiera su petición. No me sorprendió esta información, ya que había considerado la posibilidad sin encontrarle interés. ¿Por qué debería darle esta oportunidad? Todo esto solo serviría para apaciguar su conciencia, lo cual me niego a hacer. Ron, como amigo sabio, me sugirió dar la vuelta a la situación a mi favor haciendo mis preguntas primero. No estoy aquí para convencerte de que le des otra oportunidad, Jon. Solo quiero lo que es mejor para ti. Al día siguiente, me encontré con Sam en un café discreto, un día antes de nuestra audiencia en el tribunal. Elegimos una mesa aislada. Gracias por encontrarme, Jon, comenzó Sam, visiblemente al borde de las lágrimas. Tuve que reunir toda mi determinación para no dejarme conmover. Sam, antes de que empieces, tengo algunas preguntas. Nuestro pedido fue interrumpido por el camarero, quien nos presentaba las especialidades. Lo interrumpí educadamente, pidiendo una botella de vino y una ensalada para dos, al mismo tiempo que pedía privacidad. Sam, recuperando el aliento, se lanzó a dar una explicación. Creía que lo que teníamos era especial, Jon, y lo era. Pero sucumbí a la seducción de un colega que me llenaba de cumplidos. Sus palabras sonaban como las excusas clásicas que se oyen a menudo, revelando una historia de seducción y debilidad ante la atención de otro. La simplicidad de su confesión no hacía más fácil tragar la píldora, pero abría la puerta a una conversación necesaria, tal vez la última, para cerrar un capítulo de nuestra vida en común. En el café, la conversación tomaba un giro más personal. Sam, sabes que trabajaba duro para ofrecerte la posibilidad de formar una familia. Tú deseabas ser ama de casa, y yo intentaba hacer eso posible. Sam asintió, admitiendo su parte de egoísmo pasado y el desliz que había causado a nuestro proyecto de vida en común. A pesar del dolor y las lágrimas, resistí la tentación de consolarla con un gesto tierno. Su confesión sobre nuestra intimidad comparada con la de otro hombre me sorprendió, pero también aligeró la atmósfera, rompiendo la tensión por un breve instante. Mientras el camarero traía el vino, un momento de ligereza se compartió entre nosotros, el primero en meses. Sam intentó convencerme de aceptar sus disculpas, pero yo era inquebrantable, explicando que tal vez un día, pero no ahora. Era demasiado reciente, demasiado doloroso. Luego, al momento de marcharse, Sam reveló otra faceta de su traición, sugiriendo una disonancia en nuestras formas de manejar las emociones, cuestionándome sobre la profundidad de mis sentimientos. Con firmeza, aclaré las cosas: Sam, llamar a tus acciones por su nombre, me has traicionado. Y en cuanto a mis reacciones post-divorcio, me conciernen. Es probable que tú y él forméis una pareja después de nuestra separación. Este enfrentamiento directo marcaba el punto final de nuestra relación, una conclusión necesaria para avanzar. La discusión en ese café tranquilo, la víspera de nuestra audiencia de divorcio, servía de catarsis, permitiendo quizás a cada uno encontrar un atisbo de paz en el tumulto de los sentimientos destrozados. Frente a la traición y a la burla, elegí no revelar mis tormentos a Sam, sabiendo que eso solo le daría a Ted una razón más para burlarse de mí. No insistas, Sam. No quieres despertar al demonio que duerme en mí. La ausencia en el tribunal al día siguiente fue una decisión deliberada. Mi abogado encargándose de formalizar el divorcio en el marco de un procedimiento moderno, sin culpa, con una división equitativa de los bienes. Así, mi matrimonio terminó, sin fanfarrias ni drama. Los meses siguientes al divorcio, dediqué mi tiempo a reflexionar y planificar. La tan esperada promoción era mía, acompañada de un aumento significativo de sueldo, pero sin nadie con quien compartir este logro. Fue Ron quien me presentó a Reddit, donde descubrí una comunidad que compartía historias de traición y venganza. Fascinado, absorbí estos relatos, evaluando los diferentes métodos de retribución,
mientras mantenía la conciencia de los límites legales y morales que no debía cruzar. El encuentro fortuito con Ted avivó las llamas de mi rencor. Su fanfarronada y provocaciones me recordaron la profundidad de su traición. Sin embargo, elegí no reaccionar violentamente, consciente de que eso podría arruinar los esfuerzos invertidos en mi carrera. Puedes tratarme de alfombrilla, pero es de esa humillación de la que nació mi resolución de reaccionar de otra manera. Las palabras de Ted resonaron en mí, no como un llamado a la venganza física, sino como un desafío a superar mediante la inteligencia y la estrategia. La idea de una venganza maduró en mí, no en forma de actos reprobables, sino como una búsqueda de resiliencia y superación. La sabiduría popular dice que algunos hombres no pueden evitar mojar su pluma en el tintero de la empresa, una metáfora de sus tropelías. Esta constatación, en lugar de incitarme a la venganza directa, me inspiró a reconstruirme, a encontrar una paz interior y a aprender de esta prueba para avanzar hacia un futuro mejor, liberado de las cadenas del rencor. Inkwell Ted era conocido por sus aventuras dentro de la empresa, y Sam no era su primera conquista. Un día, Ellen Smith, una conocida a la que encontré en una cena de empresa, me contactó para cenar. Me confesó haber estado seriamente involucrada con Ted antes de que él la dejara caer bruscamente en favor de mi esposa. La relación entre Ellen y Ted se había intensificado justo antes de que Sam y yo comenzáramos nuestro proceso de divorcio, pero se había enfriado en cuanto Ted se reconcilió con Sam. Ellen, herida y furiosa, me reprochó no haber luchado por Sam, cuestionando mi pasividad ante la situación. Esta cena con Ellen tomó la forma de una confrontación, ella incitándome a reaccionar ante la afrenta sufrida. Sentado frente a mi vaso de whisky, pesé mis palabras, explicándole a Ellen que mi confianza era ahora una mercancía rara. Señalé que no era cobarde y que, cuando llegara el momento, Ted recibiría su parte justa de consecuencias. La venganza es un plato que se sirve frío, le dije, dejando entrever una planificación reflexiva detrás de mis palabras. Ellen, sorprendida por mi respuesta, pareció de repente interesada en la idea de vengarse. Salí de la cena con Ellen, la mente en ebullición, reflexionando sobre la posibilidad de unirme a ella para una venganza sutil pero efectiva. Sin embargo, la cuestión de la confianza seguía siendo preponderante. ¿Podía realmente contar con Ellen para mantener en secreto nuestros planes? Decidí verificar discretamente su historia, recurriendo a una fuente confiable que confirmó la veracidad de su relación pasada con Ted, así como la cronología de su ruptura, coincidiendo con la revelación del romance entre Sam y Ted. Esta confirmación solidificó mis pensamientos, abriendo el camino a una estrategia de venganza meticulosamente elaborada. Mientras discutíamos, mi fuente se disculpó por no haber detectado el asunto de Ted antes, subrayando que la dirección de la empresa estaba cansada del drama romántico causado por sus travesuras. Se estaba llevando a cabo una revisión de las políticas sobre relaciones amorosas en el trabajo, y parecía que Ted estaba sobre hielo muy delgado. Mientras tanto, para satisfacer mis necesidades sexuales y sociales sin comprometerme en una nueva relación, recurría a una escort, Cindy Fox, un seudónimo profesional, con quien salía regularmente. Esta rutina me costaba dinero, pero era necesaria para evitar las complicaciones de una relación de rebote. Cindy se había convertido en un elemento clave de mis planes de venganza. Luego contacté a Ellen, explicándole su papel en mi estratagema: vigilar la agenda de Sam y orquestar un encuentro entre Ted y ella en un bar público, esperando que Ted viera allí una oportunidad para reconectar. Ellen, eficiente, fijó la cita para coincidir con un desplazamiento de Sam. Cindy se rió de la primera parte de mi plan, pero se mostró visiblemente sorprendida por la continuación de mis intenciones. Le pregunté si, en su profesión, era común contraer ITS curables, como la clamidia. Ella confirmó que sí, que podía suceder, introduciendo así la segunda fase de mi plan, mucho más audaz y arriesgada. Esta conversación marcaba el inicio de una operación de venganza compleja y moralizada, donde cada participante jugaba un papel clave hacia un desenlace incierto. Pero los incidentes eran raros, ya que la mayoría de las escorts insisten en el uso de preservativos. Sin embargo, existen algunas excepciones que, tomando más riesgos, piden una remuneración doble. Hazme un favor, por favor. Infórmame si alguna de ellas contrae una infección. Cubriré la tarifa base y te pagaré la misma suma como comisión. La idea era perturbar sutilmente la noche de bodas de Ted, sin causar daños irreversibles.
Todo estaba en su lugar para la primera fase del plan. Más tarde, Cindy me detalló el desarrollo de la noche. Sentada en el bar de Lake Lawney, bebiendo un cosmopolitano, captó la atención de Ted desde su llegada. Intercambiaron sonrisas, y Ted, tras pedir un scotch, se vio obligado a colgar rápidamente su teléfono, alegando la cancelación de su cita por un problema familiar. ¿Puedo ofrecerte una copa para disculparme? Cindy, mostrando una radiante sonrisa, aceptó mientras advertía a Ted que no intentara emborracharla, mencionando que no había visto a su marido en 2 semanas. Para la ocasión, Cindy llevaba una alianza que había adquirido en una casa de empeño, un detalle que parecía excitar aún más a Ted. Me llamo Ted, encantado de conocerte, dijo al iniciar la conversación. Bebieron y charlaron durante media hora, Cindy simulando una ligera embriaguez después de su tercer vaso. Ted, por su parte, multiplicaba los gestos tiernos y las insinuaciones, con la esperanza de seducirla. La escena estaba cuidadosamente orquestada, cada movimiento calculado para llevar a cabo el primer acto de mi venganza. Cindy encontró difícil mantenerse seria ante los esfuerzos de seducción de Ted, sabiendo que estaba siendo remunerada por interpretar este papel. Finalmente, cansada del juego, invitó a Ted a su habitación de hotel, donde tuvieron relaciones sexuales en 2 ocasiones. Lo que Ted ignoraba es que todo su encuentro fue fotografiado. Después de convencerlo de irse bajo el pretexto de querer descansar, Cindy logró conseguir su número de teléfono. Más tarde, ella y yo revisamos las fotos en mi computadora, teniendo cuidado de borrar cualquier imagen donde ella pudiera ser identificada. A pesar de eso, aún nos quedaban muchas fotos comprometedoras de Ted. Un mes antes de la boda de Ted, la oportunidad que esperábamos se presentó. Cindy fue informada por una colega que tenía gonorrea y buscaba a alguien que la reemplazara durante su tratamiento. Esta colega, consciente de mi solicitud específica, se mostró dispuesta a discutir, aunque advirtió que probablemente pediría una suma considerable debido a la naturaleza inusual de la petición. Tras negociar los detalles y el costo de la segunda parte de mi plan, Cindy se puso en contacto con Ted para proponerle una nueva cita, aprovechando su encuentro anterior para despertar su curiosidad. La meticulosa preparación y los arreglos discretos allanaron el camino a una revancha sofisticada, centrada no solo en la humillación sino también en poner de relieve las consecuencias de sus acciones. La satisfacción de ver cómo el plan se desarrollaba sin contratiempos, con cada participante interpretando su papel a la perfección, compensaba con creces los costos incurridos. Así, a la sombra de los preparativos de la boda de Ted, se tramaban planes que prometían perturbar seriamente la celebración que se avecinaba. La perspectiva de una aventura a 3 evidentemente emocionó a Ted, quien no dudó en creer que 2 mujeres lo deseaban simultáneamente. Solo tengo que hacer una llamada rápida y estaré allí. Rendezvous directamente en la habitación 449, le propuso Cindy con sutileza. Ted, llevado por la emoción, se precipitó a la dirección dada, donde nuestra cómplice anónima lo esperaba, mientras Cindy brillaba por su ausencia, supuestamente retenida por una urgencia familiar. La velada transcurrió sin la presencia de Cindy, pero la mujer misteriosa logró mantener ocupado a Ted, haciéndole olvidar el plan inicial. Después de su partida, ella se unió a nosotros en un café para recibir el pago acordado. A pesar de cierta reticencia ante la magnitud de mi artificio, el comportamiento de Ted y los recuerdos de los agravios sufridos me convencieron de la justeza de mi acto. Es un idiota, me dije, casi satisfecho con mi empresa. Una semana después de la boda, procedí al envío final de mi plan. Se enviaron sobres anónimos a Sam y a su empresa, conteniendo una carta explicativa acompañada de una selección de fotos comprometedoras. Querida señora Harris, lamento ser el mensajero de malas noticias, pero parece que su marido y mi esposa han mantenido una relación durante su estancia en su ciudad. El detective privado que contraté para recopilar pruebas me ha proporcionado estas fotos, de las cuales he incluido únicamente aquellas en las que su rostro es visible, para que no tenga ninguna duda sobre su identidad. La conclusión de este plan minuciosamente orquestado no dejó de dejar una huella indeleble en todas las partes involucradas, marcando un giro decisivo en esta saga de traición y venganza. A pesar de la complejidad moral de mis acciones, la satisfacción de haber hecho justicia a mi manera predominaba, cerrando un capítulo doloroso de mi vida y permitiéndome mirar hacia el futuro con cierta paz interior. La decisión de notificar a Sam y a su empleador sobre los actos de Ted estaba dictada por una preocupación de justicia, pero también por una voluntad de poner fin a una serie de acciones reprobables.
La carta dirigida al CEO de la empresa subrayaba el comportamiento deplorable de Ted, no sin mencionar el impacto de sus actos en las personas involucradas. Estimado señor, me parece importante informarle sobre el comportamiento de uno de sus empleados, quien, según los dichos de mi esposa, la sedujo abusivamente para transmitirle una enfermedad. Dudo que esta información le llegue o incluso le interese, pero le aconsejo que vigile a este individuo sin escrúpulos. Las consecuencias de estas revelaciones no se hicieron esperar. La reputación de Sam se vio afectada, Ted perdió su empleo, y circulaban rumores sobre su precaria salud. La intervención de un amigo que trabaja en el Departamento de Salud del condado facilitó las cosas, permitiéndome pasar la página y dedicarme a nuevas perspectivas profesionales. A pesar de las fantasías de venganza que cruzaban mi mente, la imagen de la madre de Sam me impedía ir más lejos en mi búsqueda de retribución. Mi nuevo trabajo, emocionante y desafiante, me ayudó a olvidar gradualmente los tumultos del pasado. Sin embargo, una conversación inesperada con el tío Bean, un hombre respetado y temido en nuestra comunidad, avivó los recuerdos de ese periodo problemático. Después de narrarle brevemente la historia de mi divorcio y las medidas tomadas como venganza, su reacción fue mixta. Es cruel, pero no has destruido todo a tu paso. Has tomado la decisión de reconstruirte, de tomar el camino de la dignidad, lo cual es digno de admiración. Esta aprobación, viniendo de un hombre de la estatura del tío Bean, me reafirmó en la idea de que, a pesar de las pruebas, había elegido el camino de la sabiduría y la reconstrucción personal. Las lecciones aprendidas de esta historia, aunque dolorosas, han moldeado mi resiliencia y mi capacidad de seguir adelante, incluso en las situaciones más adversas. El tío Bean, con su característico humor y su perspectiva única sobre la vida, supo subrayar el impacto que un hombre de un entorno diferente al nuestro podía tener. Su referencia a la influencia que tuvo mi entrenador, un hombre negro de Chicago, en mi vida, refleja un reconocimiento de las figuras que nos moldean, más allá de los prejuicios raciales o sociales. Si hubieras seguido los pasos de tu padre, no te habrías convertido en el hombre que eres hoy, me dijo, subrayando el valor de la orientación positiva que recibí del entrenador Price. Sus consejos no se detuvieron ahí. Con una sabiduría envuelta en sencillez, me animó a reconectar con figuras destacadas de mi pasado, especialmente el entrenador Price, voluntario en el Boys and Girls Club de West Palmer. A un hombre le gusta escuchar el impacto que ha tenido, de vez en cuando anotó, empujándome a expresar mi gratitud hacia aquellos que contribuyeron a mi educación y desarrollo. La idea de involucrarme como voluntario en el club y reconectar con aspectos positivos de mi vida pasada abrió nuevas avenidas de compromiso y crecimiento personal. Siguiendo sus consejos, no solo visité al entrenador Price, sino que también inicié una relación con su sobrina, explorando una nueva dimensión en mi vida sentimental, esta vez libre de dramas y conflictos. Esta evolución marca un giro hacia un periodo de estabilidad y desarrollo personal, lejos de las turbulencias del pasado. Para mi 30 cumpleaños, una tarjeta del tío Bean vino a puntuar esta nueva fase de mi vida con una nota a la vez divertida y profundamente significativa: feliz cumpleaños, sobrino. Nadie se burla de un Simon. El incidente mencionado sobre Ted Harris, encontrado herido en un callejón, aunque lamentable, parecía cerrar un capítulo de mi vida marcado por el dolor y la traición. Sin aprobar la violencia, esta noticia sirvió de recordatorio de que las acciones perjudiciales terminan por tener su devolución, a menudo de manera inesperada. La sabiduría del tío Bean, combinando humor y consejos sabios, me guió hacia una vida más rica y más consciente de la importancia de los lazos humanos y del perdón.